cara a cara, por supuesto, en esta línea. Estoy con cara muy seria, creo hoy en cara a cara. Vamos a ver si mi amigo Gustavo Rodríguez, escritor, comunicador y editor del portal de Jugo de Caigua, podemos encontrar un poquito en el humor puntos efectivamente de distensión. Gustavo, lo dices en este último texto en Jugo de Caigua. Qué desgracia esta permanente, esta polarización en realidad es en parte el resultado de un país que tampoco se entiende, ¿no? Que tiene 20 candidatos presidenciales y tampoco es suficiente. Y terminas, ¿no?, en medio de estas circunstancias con las dos opciones que de repente tienen mayor antivoto, y cuando se quieren dar algunos acercamientos entre actores de la sociedad para más o menos escudriñar qué cosa significan estas candidaturas, cómo las podemos entender, de repente habrá quienes consideran cómo las podemos encauzar, también nos agarramos a pedradas. Es un país sumamente complicado y estamos corriendo contra el reloj, Gustavo, porque la segunda vuelta se nos viene. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Enrique, qué gusto. Bueno, sonriamos juntos o tratemos. Sonriamos juntos. Efectivamente. Bueno, mira, lo primero, yo quería tener de pie este texto tuyo en Jugo de Caigua. ¿Cómo hacer como ejercicio democrático para ir encontrando, ¿no?, estas... porque uno de los dos candidatos va a salir el candidato o la candidata, y la democracia tiene, por supuesto, el deber de procesar ese resultado y encararlo con la mejor disposición posible. ¿Cómo hacer como sociedad en estas circunstancias? Uy, ¿la respuesta corta o la larga? La corta, por favor. Mira, o sea, a corto plazo, como sociedad, deberíamos empujar para que los exponentes más públicos de nuestra política den ejemplo. Llevamos muchos años pensando que política es el arte de imponerse, cuando en realidad la política es el arte de conversar y llegar a consensos. O sea, tenemos equivocada socialmente la noción de lo que es política. Creemos que adversario es igual a enemigo, y no es así. Un adversario no es tu enemigo. Lamentablemente esto ha sido, bueno, como parafraseando a esa maldición china recientemente inventada, ¿no?, que te dice, ojalá te toquen tiempos interesantes por vivir. Bueno, el Perú viene viviendo tiempos interesantes desde hace 200 años. Entonces la constante en nuestra historia es que nuestros líderes, nuestros caudillos no se ponen de acuerdo y prefieren que un invasor, como ocurrió con Chile, nos invada antes que ponernos de acuerdo. Bueno, eso vuelve a ocurrir ahora. Entonces, digamos, corto plazo para mí es empujar, incluso te diría, marchar, empujar, exigir que haya un consenso mínimo, que se pongan de acuerdo. O sea, quien llega al gobierno y con quien no. Ahora estamos justo en una situación, pongo dos ejemplos rapiditos, ¿no? Uno, por supuesto, la tradición, entre comillas, fujimorista, no nos llama mucho al consenso, ¿no? Ahora la candidata evidentemente está tratando de abrir su cancha, pero la tradición fujimorista y quizás sus propios actos en los últimos años no van por ese lado, pero por el otro lado tienes la expresión, digamos, muy sincera, al parecer, del candidato Castillo, que te dice hoy, eso de los equipos técnicos ya quedó en el pasado, y lo de los equipos técnicos no sirve porque precisamente es la repartija de los ministerios, y ya vemos que después los ministros terminan en la cárcel. Estaba pensando en eso a la hora que tú señalabas efectivamente cómo se ha distorsionado nuestra noción de la política, en medio, por supuesto, del aliento de buena parte, hay que decirlo, de la prensa, ¿no? El ejercicio político, el ejercicio del consenso ha sido satanizado, por lo menos durante los últimos, vamos más atrás, pero digamos el ejercicio periodístico que uno recuerda, los últimos 20 y pico de años, es decir, el retorno a la democracia. No hemos sabido acomodarnos ahí. Entonces, claro, ahora este curso intensivo de consensuar nos cuesta, ¿no? Quería complementar lo que dije hace un rato también con la idea de que en las últimas décadas lo que ha buscado la prensa justamente es buscar el conflicto. O sea, es noticia cuando fulano se pelea con mengano. Es esta especie de magalización, ¿no?, de la política por un lado y
de la prensa en general. O sea, esta pulsión que nace de la farándula, voy a ver el pleito de Mengano con fulano, el chisme, y cuando salta a otras esferas, bueno, nos damos cuenta de todo el daño que nos está haciendo. Entonces, por un lado tiene que haber una presión ciudadana a nuestra clase política o a nuestros líderes, en este caso a los dos finalistas, y por otro lado la prensa tiene que hacer mea culpa. Y si me hablas ya de largo plazo, pues tenemos que educar a nuestros niños a debatir, definitivamente, o sea, a ponerse en el lugar de otro, no a que haya alguien que te dicte, como dictador, entre comillas, la lección y que pontifique, sino que se propicien diálogos. O sea, bueno fuera que también ocurra eso en nuestras familias, pero tenemos que resetearnos como sociedad, la verdad, y quizás sea un ingenuo optimista, pero creo que cuando ya llegas a tocar fondo no te queda otra que empezar a discutir estos temas para ver cómo los cambiamos. En contra de lo que digo está el hecho de que ni Keiko Fujimori ni Pedro Castillo pues han demostrado ser adalides de la construcción crítica, ¿no? O sea, tienen un pasado de torcer brazos, más bien, cada uno en lo suyo, ¿no? Más razón para exigirles que lo que el país espera, por fin, después de tantos años de pelea y en medio de una pandemia, ponerse a conversar. ¿Cómo se traslada esto? Hablas de las pulsiones, en este caso, para lo que le toca a la prensa, que es verdad, la prensa tiene que hacer un gran trabajo de introspección, pero ¿cómo estas pulsiones funcionan al nivel, digamos, de mensajes de campaña? Hablando ya en otra de tus especialidades, que es la comunicación, la publicidad también en buena medida, hemos visto miedo, hemos visto ira, hemos visto, en fin, una serie de mensajes, hemos visto un par de spots muy comentados, ¿no? Con respecto a, en fin, lo que son las diferencias sociales, ¿no? Este último de la campaña de Castillo, ya bastante mejor, más profesionalmente logrado, ¿no? O sea, pero en fin, igual ahí lo tenemos en pantalla, ha tenido una respuesta por el lado de la campaña fujimorista. ¿Qué mensajes trabajan estos spots y son lo suficientemente efectivos a estas alturas? Porque en un momento, ojo, se dijo Keiko Fujimori con el miedo no va a lograr nada y bueno, en las encuestas parece que algo le ha servido. Sí, yo apenas terminó la primera vuelta, yo tenía la hipótesis de que a Castillo le convenía encarnar la esperanza, la pulsión de esperanza, y a Keiko Fujimori la pulsión del miedo, porque es muy difícil que Keiko Fujimori encarne la esperanza, ¿no? Es lo que dije en su momento. Ahora bien, en las primeras semanas Castillo ha desperdiciado ese terreno. Y tengo la sensación de que la campaña de miedo al comunismo de Keiko Fujimori no sé si ha sido tan efectiva, tanto como los propios errores de Castillo, honestamente. Entonces, yo te diría... Una campaña larga de segunda vuelta como la que tenemos del Perú juega en contra de algunos candidatos, efectivamente, ¿no? Porque les das un tiempo de despliegue que los complica, sin duda. Totalmente, porque, a ver, en toda elección es una pugna de narrativas, es un festival de ficciones. Una elección es un festival de ficciones, de narrativas, donde el elector tiene que más o menos elegir y con el agregado de que estas probablemente sean nuestras elecciones más emotivas de nuestra historia. O sea, con pandemia, con búsqueda de cambio de paradigma social, con todo lo que ocurre, ¿no? Entonces, claro, todo candidato a la presidencia idealmente debería ser el héroe creíble que puede cambiar el statu quo. Entonces Castillo aparentemente apareció siéndolo, pero conforme pasaban los días, él mismo fue su enemigo. Otra cosa que ocurre es que cuando hay narrativas, cuando tú lees un libro, Enrique, una novela y te dejas atrapar por ella, lo ideal es que la voz narrativa no se sienta. Por supuesto. Es decir, que los personajes
sean los que con su forma de hablar o con su accionar te den la sensación de que eso está ocurriendo. Pues por el lado de Castillo lo que ha ocurrido es que la voz narrativa se ha sentido mucho, la voz de Cerrón, o sea, una voz que entra, se entromete, entonces que te desnuda totalmente los hilos de ese truco narrativo. Eso, efectivamente, o sea, incluso se habla pues de el tema del miedo al comunismo, qué sé yo, pero muchas veces más bien lo que proyecta Castillo, más allá de eso incluso es esta suerte de aluvión, ¿no? Esta suerte de aluvión en la cual estos actores y como tú dices, estos narradores además se superponen y se atropellan. No sabes muy bien qué cosa es lo que representa esa candidatura. Evidentemente el retraso con el tema de los debates tiene que ver muy probablemente porque estás todavía de alguna manera moldeando un discurso frente a esta segunda vuelta y esta narrativa que como señalas tienes que presentar. Pero ¿qué pasa con Keiko Fujimori? Porque planteabas muy bien eso, o sea, una persona también muy entendida me decía, el problema es que ella no está encarnando el futuro, no está en una esperanza de futuro y como tú señalabas, le iba a ser muy difícil. Pero al mismo tiempo ya vas llegando a ese punto en el cual tienes este 20-30% de indecisos que son los que van a definir la elección. Keiko Fujimori está llegando a ese 40% al que llegó en el año 2016. Más allá de eso, le va a costar muchísimo. ¿Qué cosa es? ¿Qué le queda? ¿Qué espacio de juego le queda a ella frente a los errores que acabas de describir del señor Castillo? Ahora, claramente hay un territorio conceptual que a los dos les conviene ganar. Y es el del cambio responsable y con garantía. Las encuestas te dicen, ¿no?, que más del 80% de los peruanos sí quieren un cambio de alguna forma, o sea, quiere que cambie el sistema. En el orden del 60%. 58% dicen, ¿no? Cambios significativos, ¿no? Cambios moderados, en fin. Ahora, bueno, yo tenía mapeado, que era una cifra mayor, pero bueno, entre cambio significativo y cambio moderado, digamos, hay un gran número de peruanos. No, tienes razón, es aproximadamente 30-33% que dice, quiero que cambie el modelo. Y un 58-60 te dice, oye, vamos a hacer ajustes, ¿no? Más del 80% quiere algún tipo de cambio, y ninguno de los dos candidatos lo está, o sea, se apropia de un concepto o de verbalizarlo de una manera como lo hizo Alan García en el 2006, por ejemplo. O sea, García ganó diciendo yo seré el cambio responsable. No, ni lo salvaje que puede ser Humala en esa época, según él, ni el continuismo para los ricos de Lourdes Flores Nano. Entonces él se estacionó ahí, en medio. Entonces, hay una oportunidad ahí que ninguno de los dos candidatos está aprovechando, y creo yo que Castillo por su lado no aterriza, y Keiko Fujimori por el otro no te muestra novedad. Lo dije hace poquito, te está mostrando el álbum Panini de los años 90 con los jugadores ahí que ya conoces y que te pueden incluso generar repeluzo, le genera repeluzo a un montón de gente, ¿no? Entonces digamos que están tratando de pasar el examen ante más del 70% de gente que no los quiere ahí o que no los quiso ahí, pero no, ni siquiera raspando, o sea, desaprobando. Entonces, y es una pena. Es una pena. O sea, ¿qué te deja esto? O sea, que es una campaña muy emotiva, muy de ganchito para la salida, ¿no? Sin propuestas en una pandemia que exige que la gente sepa, bueno, qué vas a hacer, cómo nos vas a gestionar, y en la cual el error del contrario puede finalmente definir la elección. El error, y ¿sabes qué más también? El anti de cada uno. O sea, yo tengo la sensación de que si esto va a ser reñido, al final, por ejemplo, ¿no?, un antifujimorismo organizado a las finales que quiera recordarle a la población, ojo con esto, ojo con lo que se viene también,
puede terminar también frenando la candidatura de Keiko Fujimori. Muy cierto. Bueno, Gustavo, ojalá tengamos tiempo de conversar antes del desenlace de estas narrativas. Yo comencé sonriendo, pero he terminado también así. Vamos a ver, vamos a retomar fuerzas después de esta pausa. Gracias, Gustavo.